Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación breve de la historia de la Iglesia. Ustedes saben que después de la ascensión de nuestro Señor, 10 días después, el Espíritu Santo baja sobre los apóstoles, y los apóstoles, renovados, santificados, fortalecidos, iluminados, transformados totalmente, van a predicar, enseñar, bautizar y también dejar lugartenientes que llamamos obispos y presbíteros y diáconos. En el capítulo 20-28 de los Hechos de los Apóstoles vemos que San Pablo dice a los presbíteros y obispos de Éfeso. Éfeso es una ciudad en Asia Menor llamada Turquía actualmente. Bien, dice: el Espíritu Santo os puso obispos frente a la iglesia que Dios adquirió con su sangre. Cuídense de ustedes y del rebaño. Bien, los obispos es un hecho histórico, nadie puede negar esto. Bien, son los lugartenientes de los apóstoles, y estos primeros obispos bien dejaron otros y otros y otros y otros hasta hoy. Por lo tanto, la profecía de Cristo, la promesa de Cristo, se realiza en la iglesia de Cristo, que va a continuar hasta el fin del mundo. Estoy con ustedes hasta el fin del mundo, había dicho nuestro Señor Jesucristo. Primero tenemos las persecuciones hechas por los fariseos, y después vamos a tener las persecuciones hechas por los romanos, por el imperio, por el gobierno romano, con muchas calumnias de fariseos, de judíos, de filósofos, de hechiceros, de brujos, de todo tipo de personas van a calumniar al cristianismo. Vemos también en este inicio de la iglesia la destrucción de Jerusalén, la profecía hecha por Cristo sobre Jerusalén se realizó el año 70. Como el deicidio es el delito más enorme que jamás se haya cometido, fue castigado por Dios como un tremendo castigo, dice San Juan Bosco en su libro Historia Sagrada, resumen de la Biblia. Les aconsejo buscar en internet ese libro, Historia Sagrada de San Juan Bosco. El Salvador mismo había anunciado en el Evangelio que los judíos, en castigo de su obstinación, serían sitiados en su propia ciudad y reducidos a tal estado que se considerarían dichosas las madres que no tuviesen hijos, que aquel pueblo de Isida andaría disperso por todo el mundo, sin príncipes, sin sacerdotes y sin templo. En aquel mismo templo en el cual tanto se había complacido sería destruido completamente, y no quedaría de él piedra sobre piedra, que todos estos males aquecerían antes que pasase la presente generación. Es lo que había dicho nuestro Señor Jesucristo. Mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes, por sus hijos, porque vendrán días en que dirán dichosas las que no tuvieran hijos. En efecto, el año 70 fue realmente un año tremendo de miseria para todo el pueblo. Espantosas eran estas predicciones, y espantoso también fue su cumplimiento. Dios, empero, que es bondad infinita, quiso amonestar a los hebreos con algunas señales horribles, extrañas, que día y noche se manifestaban. El día de Pentecostés se oyó en el templo una voz que, sin saberse de dónde salía, hacía resonar estas palabras: salgamos de aquí, salgamos de aquí. Un hombre llamado Anano, que venía del campo, no bien entró en la ciudad, comenzó a gritar: ¡ay del templo, ay de Jerusalén! Voz de oriente, voz de occidente, voz de los cuatro vientos, ¡ay del templo, ay de Jerusalén! Y este pobre señor fue preso y encarcelado y azotado, mas no cesaba de repetir las mismas palabras:
que en las murallas y en la ciudad. Así continuó por el espacio de 3 años hasta que de una vez exclamó: ¡ay de mí mismo! Fue herido por una piedra en la cabeza y murió. Una noche apareció alrededor del templo y del altar una luz tan viva que durante media hora quedó claro como en pleno día. Una de las puertas del templo, de bronce, tan pesada que necesitaban 20 hombres para moverla, se abrió por sí sola. Algunos días después, desde todos los pueblos cercanos de Jerusalén, se veían en el aire ejércitos en orden de batalla que rodeaban la ciudad. Apareció una corneta que arrojaba llamas como rayos, y una estrella en forma de espada permaneció un año suspendida en el aire con la punta vuelta hacia Jerusalén. Estas son las señales prodigiosas que día y noche anunciaban a esta ciudad su inminente ruina y la llamaban a penitencia. En vista de esas señales espantosas, los judíos estaban aterrorizados, mas nadie pensaba invocar las misericordias de Dios. Entre tanto vieron que rodeaba la ciudad un ejército romano, guiado al principio por el mismo emperador llamado Vespasiano, más tarde por su hijo Tito. Estos fueron, sin saberlo, instrumentos de la ira de Dios para realizar cuanto estaba escrito en el Evangelio respecto al exterminio de los judíos. Sitiaron la ciudad a 3 kilómetros de distancia, cerraron todas las salidas. Esto tuvo lugar hacia las solemnidades de Pascua, de suerte que muchos judíos quedaron encerrados en la ciudad y la escasez de víveres se hizo muy pronto sentir terriblemente. Los habitantes se vieron reducidos a comer cualquier cosa de alimentos, y hasta se arrancaban de las manos uno a otro las cosas más repugnantes para saciar su hambre rabiosa. Para tener una idea de los excesos a que la miseria condujo a los hebreos, basta saber lo que aconteció a una madre. Estrechada ésta por el hambre, rompió los vínculos de la sangre, conculcó los derechos de naturaleza, y fijando sus ojos en su inocente hijo, infeliz exclamó: ¿para qué te conservo la vida? Para sufrir 1000 tormentos antes que mueras, y para colmo de desdicha, para que padezcas una espantosa esclavitud. Diciendo esto, la pobre mujer descuartizó a su hijo, lo cuece, come la mitad y esconde el resto. Horror es esto, que los mismos que lo presenciaron a duras penas pudieron creerlo. Tito, que ya se había apoderado de una parte de la ciudad, dio el asalto al templo y prendió fuego a las puertas, pero dando orden de que se conservara intacto el cuerpo del edificio. Mas un soldado romano tomó un tizón ardiendo y lo arrojó a lo interior del templo, de donde el fuego se propagó, y vanos fueron todos los esfuerzos de Tito para detenerlo, de suerte que todo quedó reducido a cenizas. Los romanos dieron muerte a cuantos cayeron en sus manos y lo pusieron todo a sangre y fuego. Así se cumplieron las desgracias que Jesús había anunciado que caerían sobre Jerusalén. El mismo Tito confesó que el éxito de la empresa no era debido a él, que no había sido más que un instrumento de la ira de Dios. En la destrucción de Jerusalén murieron 1.100.000 habitantes. Los demás judíos se dispersaron por todo el mundo y fueron condenados a andar errantes, sin príncipe, sin altares, sin sacrificio, entre naciones extrañas, hasta el fin del mundo, en cuya época abrirán los ojos y reconocerán a su Dios en aquel que crucificaron, Jesucristo nuestro
nuestro Señor. Esto lo dice San Juan Bosco al final de su historia sagrada. Mis hermanos, todos los que fueron agarrados con armas fueron crucificados y los demás fueron vendidos como esclavos. Esto tuvo lugar el año 70, pero desde el año 64, dijimos, Nerón había decretado la persecución contra los discípulos de Cristo. Hubo unas 10 persecuciones generales, dijimos, y muchas persecuciones locales. ¿Y qué reprochaban a los cristianos? Bien, el hecho de no ser idólatra, de no adorar los dioses del imperio, de no aceptar sino un solo Dios y de rechazar los demás dioses. Entonces, el año 64 tuvo lugar la persecución de Nerón, dijimos, decretó que no era lícito tener cristianos. Non licet esse cristianos, no es permitido ser cristiano. Los cristianos no tienen derecho a la existencia. El año 67, San Pedro y San Pablo van a ser martirizados en Roma. San Pedro va a ser crucificado por no tener pasaporte romano. Él mismo pidió de ser crucificado la cabeza abajo, los pies arriba, porque Cristo había sido crucificado la cabeza arriba, y fue sepultado en el cementerio de la colina llamado Vaticana, y más tarde Constantino después de su conversión, va a construir una basílica sobre la tumba de San Pedro, y en los años 1505 el Papa Julio II va a reconstruir esta iglesia. Es la San Pedro del Vaticano actual, la más grande iglesia del mundo. San Pablo también va a ser crucificado, va a ser degollado por ser romano, y van más tarde construir la basílica San Pablo extramuros, fuera de los muros, una grandísima basílica en Roma. Los historiadores romanos que fueron testigos oculares han hablado de los suplicios que padecieron los cristianos, entre ellos el abogado romano pagano que va a convertirse y ser el apologista Tertuliano, habla en su libro Apologeticum de esto. San Cipriano, que fue obispo y martirizado en el 250. Y 8, San Eusebio de Cesarea, que fue el primer historiador eclesiástico, juntó todos los archivos que pudo juntar para escribir la primera historia de la iglesia. Eusebio de Cesarea, dije no es santo, fue un obispo. Orígenes, el más grande sabio de la antigüedad cristiana, se equivocó en unos puntos, por eso no está canonizado. Él también murió de los cicatrices de la persecución. El historiador romano Tácito también habla de la persecución, y él, que era anticristiano por la calumnia que había escuchado, y bien dice que el pueblo de Roma ya no estaba contento de Nerón. ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué tanta crueldad sobre esta pobre gente? Los clavaban los árboles en cruces, después untaban su cuerpo de resina y los quemaban a los cristianos como antorchas de noche en el parque de Nerón en Roma. Otros los ponían en el Coliseo, y vestidos de animales recién matados dejaban contra ellos perros hambrientos, animales salvajes hambrientos, para que los comieran. Santo Ignacio de Antioquía, por ejemplo, en el año 107 va a ser condenado a ser echado a los leones en Roma. De Antioquía a Roma fue conducido,
y en el camino nos dejó unas cartas muy interesantes, San Ignacio de Antioquía. Cuando supo que los cristianos de Roma trataban de tramitar para que no llegara a tiempo de los juegos y no ser echado a los leones, él escribió a los romanos diciendo: no me hagan ese daño, yo quiero ser auténtico discípulo de Cristo, quiero ser fromento de Cristo, y si los leones no me atacan, yo voy a excitarlos para que me ataquen. Más tarde tenemos otro perseguidor, emperador Domiciano. Domiciano, que fue emperador de 92 a 97, también persiguió a los cristianos. Entre 112 y 117 tenemos Trajano. Trajano, emperador Trajano, hizo persecuciones donde quiera, en Lyon, en Asia Menor, en África, en España. Ahí tenemos los famosos mártires de Lyon de Francia, cuyo martirio la carta de su martirio fue conservada en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Entre ellos, estos mártires, tenemos la famosa Blandina, que era esclava, tan flaquita que pensaban los cristianos que iba a ser apóstata, pero él fue el alma de acero, líder de los mártires, animándolos a ir al martirio. Fue algo horrible, ¿no? Algo horrible. Trajano, que fue un buen emperador, pero en este asunto, por desgracia, no fue justo. De hecho, unos de sus gobernadores de Bitinia, de Asia Menor, le escribe: ¿qué debo hacer con esta gente? Se juntan antes del levantar el sol y cantan himnos a Cristo como su Dios. ¿Qué hacer con ellos? Pobre gente, ¿no? Más tarde llega el emperador Séptimo Severo en 202, hizo una persecución sistemática, buscar los cristianos o abjuración o martirio. Entonces, muy sencillamente, búsquenlos, todos los que sean cristianos, tortúrenlos o abjuran o los matan. El año 202, Séptimo Severo. En los años 250 tenemos Maximino y después Decio. Ahí había muchos cristianos, entonces dicen: busquen a los obispos, busquen a todo el mundo debe presentarse a la municipalidad, al ayuntamiento, ofrecer sacrificios a los dioses. Hubo, por desgracia, caídas, hubo apostasías, hubo unos que habían comprado cartas de sacrificio, como hoy dirían, tienen el certificado de vacuna sin vacunarse, vamos a decir. Bien, esto es los obispos y los sacerdotes, en primer lugar, tienen que ser buscados, pero era universal. Más tarde, en 257-58, Valeriano, el emperador Valeriano, va a empezar la persecución. En esta persecución muere el obispo San Cipriano, obispo de Cartago, de África del Norte. Valeriano va a ser vencido por los persas, prisionero, y cuando el emperador persa subía a su caballo, subía sobre la espalda de este emperador Valeriano como si fuera una escalera. Del año 303 a 312 fue la más larga, la más cruel, la más criminal, la más dolorosa de las persecuciones, especialmente en el oriente del imperio, especialmente en Grecia, en Asia Menor, Turquía actual, en Siria, en Egipto, a tal punto que se acuñó una medalla con el título en recuerdo de la superstición cristiana que fue destruida en todo el mundo.
bien, no fue destruida, fue más bien fue causa de su triunfo. Entonces fue muy dura esta persecución de Diocleciano, de su yerno Galerio, después Maximiano Daia. Y finalmente, en 312, Constantino, hijo del coimperador Constancio, Cloro, que no había perseguido en Europa a los cristianos, que había de hecho destruido unas iglesias, pero no había hecho derramar mucha sangre. Y bien, Constantino se dio cuenta que a pesar de las persecuciones de casi 300 años, bien, la iglesia era mucho más fuerte y no era vencida. Entonces dijo, bueno, empezó a conocer más el cristianismo y va finalmente a ser favorable a los cristianos. Pero en 312 todavía hay varios emperadores, hay Magencio, adversario de Constantino en Italia, en Roma, y hay Licinio en Asia, en Egipto, en Siria, los dos otros paganos, ¿no? Entonces, Constantino ya creía en un solo Dios, el solo invencible, y finalmente aprecia más a los cristianos y encuentra una visión, una señal del cielo. Por este signo vencerás, ve una cruz, y va a pintar la cruz en los escudos de sus soldados en 212, y una batalla muy eficaz, completa, va a vencer Magencio, el último emperador pagano en Roma, va a quedar el único dueño emperador de todo el occidente europeo, mientras Licinio es emperador también, pero en el oriente, en Turquía actual, en Grecia, en Egipto, en Siria, en Palestina, Jordania, etc. Ahora en 313, febrero 313, Licinio y Constantino se juntan en Milán y van a reconocer el cristianismo. Por la primera vez, oficialmente el Imperio Romano da libertad a la Iglesia. Y lo curioso, sin prohibir el paganismo, bien ponen al mismo nivel el cristianismo, que acaba de salir de la más sangrienta de las persecuciones. Y Constantino devuelve los bienes confiscados a la Iglesia, cementerios, bienes a la Iglesia, y como habían destruido iglesias, él mismo va a construir varias grandes iglesias, la de San Pedro, la de San Pablo, dijimos. Más tarde va a construir la del Santo Sepulcro, la de Belén. Belén va a construir, va a favorecer y va cada vez cristianizar incluso las leyes, prohibir la crucifixión, va a prohibir la crucifixión, va a poner el domingo, día del Señor. Y finalmente Constantino va a apoyar a los obispos a juntarse en 325, juntarse en Nicea para condenar la más horrible, la más grande de las herejías, que nada menos negaba la divinidad de Cristo nuestro Señor. No olvidemos, Constantino sale del paganismo, viene el cristianismo, todavía hay cosas imperfectas en su vida, digamos, en su comportamiento. Sin embargo, pareció realmente ser el hombre providencial que puso fin a esta injusta ley que decía: no está permitido ser cristianos. Más tarde, el emperador Teodosio el Grande va a declarar en 380 el cristianismo religión oficial del Estado romano. Ya Constantino había eliminado unas cosas del paganismo sin suprimirlo, había
prohibido los cultos inmorales, hay cultos inmorales del paganismo, pero dejando unas cosas. Entonces más tarde uno de los más grandes emperadores cristianos, católicos, Teodosio el Grande, entonces va a hacer del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, pero sin perseguir a los paganos y a los judíos, dejándolos su libertad de culto, pero dando la prioridad como religión oficial del imperio es el cristianismo. ¿Qué pasó en la iglesia? Bien, vamos a tener algo muy interesante. La iglesia va a avanzar, va a cristianizar, va a evangelizar, va a hacer miles y miles de bautismos. Y una noble dama romana, Melania, Melania va a libertar 8.000 esclavos que tenían en su cuello el hierro, como su propio nombre, va a libertarlos como hijos suyos cristianos. Entonces el imperio va poco a poco cristianizarse y llevar al cielo muchas almas. Si Dios quiere, en la charla siguiente hablaremos del contraataque del demonio mediante las herejías contra la iglesia. Hay una frase muy conocida de Tertuliano: semen Christianorum est sanguis martyrum. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Mientras más primero los cristianos, más habrá cristianos. Decía hombre en su libro llamado La Apologética, Apologeticum, un libro maravilloso que valdría la pena leerlo, meditarlo. Y también tiene otro libro que dice de prescriptione hereticorum, la prescripción de los herejes. Una secta, una iglesia que viene después, pues no tiene nada que ver con Cristo. Vino después, por lo tanto no vale. Si mi padre murió hace 30 años, no puede tener un hijo de un año, no, es imposible. Por lo tanto, no tiene derecho a la herencia. Queridos hermanos, la persecución sangrienta del Imperio Romano hizo muchos mártires. Ellos, hombres, mujeres, ricos, pobres, esclavos, nobles, que derramaron su sangre, debemos la fe en nosotros. Más tarde, los anticristianos cambiarán de táctica, alternando persecución psicológica, persecución por las leyes y también persecución sangrienta en los países comunistas, Rusia comunista, China, por ejemplo, Camboya, y también Revolución Francesa, que hizo miles y miles de cristianos mártires. Entonces, la sangre de los mártires es una semilla de cristianos. Ahora un cristiano que vive cristianamente, en caso de persecución, tendrá fuerza, pero si vive paganamente, será apóstata. Entonces trataremos de vivir cristianamente. Si quieren conocer mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde toda la doctrina está explicada, y tengan la caridad de enviar sus audios a sus contactos para que conozcan un poco más.